Dicen que Barichara es el pueblo más lindo de Colombia y al llegar uno entiende por qué. Aquí todo es calma, las calles empedradas, las casas blancas con techos de barro y ese aire colonial que lo envuelve todo. Es limpio, ordenado y sobre todo muy auténtico. En este capítulo de Viajar y Punto vamos a vivir experiencias únicas recorriendo no solo Barichara, sino también sus alrededores donde la tradición, la naturaleza, la aventura y la historia se unen para regalarnos momentos inolvidables. Bienvenidos a este viaje por uno de los tesoros del departamento de Santander. Parceritos, bienvenidos al pueblo más bonito de Colombia. Les hablo de Barichara, que en el idioma guane quiere decir lugar de descanso. Fue fundado en 1705 por el español Juan de San Martín. Cuenta con una población aproximada de 12,000 habitantes, parceros. Este lugar se desarrolló alrededor de una ermita en honor a la aparición de la Virgen en una piedra. Esto atrajo obviamente cantidad de feligreses, de peregrinos a este lugar. En 1975 fue declarado Monumento Nacional gracias a su valor arquitectónico y colonial. Amigos, y ya que conocemos unos datos muy puntuales de Barichara, les cuento que algo muy curioso está pasando en el pueblo más bonito de Colombia. La gente viene a Barichara, se toma fotos en su hermoso pueblo, van al famoso mirador del Salto del Mico y se van, parceros. ¿Qué está pasando aquí? No lo estoy diciendo yo, me lo dijeron varias personas, varios habitantes de este lugar. ¿Será que no hay atractivos? ¿Será que no hay experiencias diferentes para venir a disfrutar de este pueblo? Pues parceritos, en este capítulo de Viajar y Punto vamos a salir a recorrer sus calles y a buscar esos atractivos escondiditos por ahí para que todos ustedes se enamoren y cuando vengan a Barichara pasen un muy buen tiempo. Así que bueno, parceros, acompáñenme, vamos a perdernos por Barichara. Vamos pues. Amigos, nos vinimos a vivir una experiencia única. Llegamos a este lugar, se llama Bribón. Aquí fabrican puros desde cero, parce. Llega la materia prima y todas las chicas, sus trabajadoras, porque son todas mujeres, fabrican los puros que son para exportación y para todos lados del mundo se van. Así que bueno, acompáñenme, vamos a vivir esta experiencia. Vamos pues. Esta es una actividad única donde por 95,000 pesos pueden aprender todo sobre cómo se fabrica este producto y vivir la experiencia de crear su propio puro. Marleni es quien se encarga de enamorarlos de este proceso paso a paso. Y después de una breve introducción y de ver la gran habilidad de todas estas mujeres y de Marleni dándole vida a un puro, es el momento de realizar el nuestro. No, Marleni, tú haces ver eso muy fácil. Vean cómo quedó eso de lindo. Ah, no, ya tengo miedo de hacer la mía, la verdad no. Bueno, ahora es nuestro turno, parceros. Vamos a vivir esta bonita experiencia acá con estas mujeres. A hacer nuestro puro. Así se empieza. Empezamos a coser. Y se va poniendo en de filo, esas. De filo. Y va apretando en la mano. Le da una vueltica. Una vueltica. Coloca la otra. Vas tirando. Este puro va a quedar el puro más feo que van a armar hoy acá en este lugar. Igual que lo hace, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? A ver, no, eso toca control Z. Y salió nuestro por acá, toca pegarlo un poco. Vean, ¿qué tal? Profe, ¿pasamos la prueba o no pasamos la prueba? Sí, pasa la prueba. Tengan presente que es una actividad que se divide en dos partes, pues después de enrollar las hojas de tripa, se deben poner en un molde por 3 horas. Así es que deben volver
para continuar y terminar sus puros. Para finalizar, envolvemos cuidadosamente una vez más con una capa más fina y que a su vez será la presentación final de nuestro puro. El producto pasa a una etapa de añejamiento por 2 meses y luego sí a su respectivo empaque para su distribución. Cortamos y sale. Cortamos. Cortamos. Pero córtele un poquitico. Ahí. Listo. Y que nuestro puro hay que retocarle algo quizás. Así es. Oigan, vean. ¿Qué tal el proceso para llegar a esto? Muy interesante, Marlene. Muchas gracias. Sí. Oiga, ya conocen un atractivo más, una experiencia muy bonita, súper interesante. Muchas gracias, Marlene. Nos vamos de acá con mucho gusto. un súper regalito. Ajá, espero Así que lo bueno, disfruten. ya saben, ¿qué precios que tiene la experiencia? Para que vengan a ver. 95.000. 95,000 pesos. Bueno, ya después si ven esto mucho después, ¿quién dirá cómo cambian los precios, no? Sí, claro. Obviamente. A día de hoy, pues bueno, 95,000 para que vengan a vivirse esta bonita experiencia y aprendan cómo es el proceso de cero a esto. Seguimos pues. Chao, Bueno, Marlene, listo, muchas que gracias. esté muy bien. Chao. Cuidémonos. Amigos, y nos vinimos a De la Tierra Casa Taller. Este es un lugar que combina arena de diferentes partes de Santander para crear una experiencia única artística. Así que bueno, vamos a chismosear qué más se hace aquí. Adriana, ¿qué más podemos hacer aquí? Acá se les explica el manejo tapial, conocen sus partes y hacen su propio bloque de tapia. Tenemos experiencia de bareque, técnica precolombina, consiste en una estructura vegetal, la cual se rellena de piedra y se cubre con tierra y fibra. Y tenemos la experiencia creativa de pintura con tierra de colores. Entonces todos los cuadros, como lo ven acá en el taller, están pintados con tierra. Esto se trae de los diferentes pueblos de Santander. El color es natural y se debe al mineral. Para la experiencia manejamos los 3 formatos, cuadro grande, mediano, estos que son los más pequeños, que son imanes para la nevera. Todos los días no se pinta con tierra, así que elegimos esta actividad. Se inicia con una breve explicación donde activamos los sentidos, identificando los diferentes tipos de tierra y sus procedencias. Luego aprendemos a combinar los colores, definimos qué pintaremos y manos a la obra. Vean el resultado. Después de una horita, acá salió este bonito cuadro. Tiene un imán atrás para pegarlo a la nevera, así que vean, nos llevamos un súper recuerdo de esta bonita experiencia que la verdad súper recomendado, parceros. Salimos con esta obra de arte empacadita y todo, vean. Oigan, una experiencia muy bonita. También pueden hacer la experiencia del bareque o la experiencia de la tapia pisada para aprender cómo se hace pues este tipo de estructuras. Y pues bueno, ahí ya ustedes deciden qué quieren hacer. Ahí se las dejo, parceros. Chao pues. Seguimos recorriendo el pueblo más bonito de Colombia en busca de experiencias únicas. Nos fuimos a las afueras de Barichara a conocer un poco de una técnica muy conocida en la región, la talla en piedra. Textura. Bueno amigos, y estamos aquí con Sebastián. Sebastián es el duro acá del arte, la escultura de esta piedra. Sebas, cuéntenos un poco acá de lo que ustedes hacen aquí. Bueno, no, mira, primero que todo les quería explicar obviamente el tipo de piedra que nosotros manejamos. Nacionalmente se conoce como piedra barichara, ¿Sí? pero el nombre técnico de ella es arenisca. Es un detrístico, tiene aproximadamente 70-80% de silicio, 15% de arena y un porcentaje de lo que viene siendo como metales pesados. Con esos metales pesados nos pasa algo muy curioso y muy bonito en la piedra, es que podemos encontrar como esto. ¿Sí? Esos metales pesados lo que nos da es el color de la piedra, porque el color de la piedra depende de la oxidación. Entonces, hay terrenos que son más ricos en ese metal y se pueden llegar a producir colores más ocres como cafés, morados. La piedra que más utilizamos nosotros para tallas, sobre todo pues por lo usual, es este tipo de piedra blanca, es un blanco jaspeado que llamamos nosotros, ¿sí? Entre los tipos de técnica que nosotros podemos manejar acá, los picapedreros, nos llaman a nosotros los picapiedras, ¿sí? Y está, digamos, bueno, A mucho orgullo, ¿sí o no? mucho orgullo. Bueno, obviamente. sí señor, tal cual, mano. Bueno, mira, este es un tipo de técnica que realmente nació del arte funerario. Sí.
que es este tipo de técnica. Esto es un tallado al bajo relieve, ¿sí? Hay mucha gente que me dice que si lo hacemos con láser, no es con láser. Todo esto se hace realmente a prueba cincel. Hijo de pucha. Acá él tiene un pequeño labrado, por así decirlo, muy superficial, exactamente por eso es que se pinta, ¿sí? Es para que sobresalga. La segunda manera que podemos ver es la técnica a la inversa, que esto ya es un tallado al alto relieve. Sí. Lo que se hace no es profundizar la imagen, sino enaltecerla, o sea, sacarla, Ajá. ¿sí? En algo. Y ya la otra técnica que más se maneja, bueno, es la escultura, ¿sí? Que ya manejamos las 3 dimensiones, precisamente de esculturitas así, como los caballos, las virgencitas, animales. Y bueno, ya personalizado y también lo que necesite, ¿no? Las fuentes y demás, que se ve también muchísimo por aquí. Precisamente dentro de esas cositas, dentro de lo que es la escultura, se manejan 2 tipos también de trabajo, la parte industrial y la parte artística. En la parte artística, pues ya podemos ver todo lo que viene personalizado para el cliente, en lo que es cuestión de esculturas, bustos, ciertos diseños que la persona trae. Y en relación a lo que está viendo en la industria, por así decirlo, son temas de construcción. ¿Cuáles serían esos? Lavamanos, fuentes, pisos, enchafes, que por lo general con ellos se manejan plantillas, ¿sí? Como los dibujos, por así decirlo. Y la escultura, pues todo lo que tú ves acá, es como que donde lleva más trabajo. Hay en ocasiones he tenido esculturas 4 o 5 meses y me he quedado con una escultura. Esto sí, claro, porque a diferencia de la industria que se elabora todo con porricing, con pulidora como lo que ves afuera, la escultura se elabora toda con porre con cincel. Esto para detalles pequeños, para muchos detalles. Sí, correcto. Hermano, muchas gracias. Oigan, ¿esto está ¿a cuánto está aquí de Barichara? Estamos a 4 kilómetros. 4 kilómetros. Hay una buena zona acá, pues, para que vengan, les lleven su recuerdo, coticen, para que adornen su casa de la mejor manera. Sean completamente invitados. Si ven otra cosa que pueden venir acá y hacer en Barichara, conocer este tipo de trabajos, de experiencias, Una invitación a que no lo dejen perder. Estamos prácticamente siendo optimistas a 2 generaciones de que se nos acabe el trabajo. La mano de obra pues ya no está llegando. Exactamente ahorita contando, tenemos un pequeño proyecto acá, nosotros somos Arcaico, y pues el proyecto con un par de amigos locos más es tratar de llevar esto a gran escala, que el oficio no se pierda. Claro. Sí, o sea, que esta herencia, porque es una herencia cultural, no se vaya a perder. Sí. Entonces queremos rescatar absolutamente todo eso y estamos abiertos a enseñar, no cobramos para enseñar. Vean, ahí está. Nos toca volver a Barichara. Siempre hay una razón para volver a Barichara, para vivir estas experiencias acá con Sebastián. No, hombre, Para la próxima. encantado. Acá lo recibimos. Hermano, muchas gracias. Amigos, ya saben otra cosa para hacer acá en Barichara. Vean, llevarse en un detallito de estos, un recuerdito así de bonito. Y pues bueno, en eso es lo que estamos, compartiendo estas hermosas tierras. Oigan, vamos para Guane. Esto es un pueblito acá, un corregimiento de hecho de Barichara. Vamos con Edward y con su hermano. El parcero Edward, que es el que vaya adelante, me vio cuando llegué a Barichara, me escribió por Instagram, él me seguía por YouTube, pero no se acordaba cómo era que salía, entonces me buscó hasta que le dio. Y bueno, acá estamos rodando por Barichara, disfrutando de este increíble día y estos cañones. Así que bueno, parceros, las motos, Barichara y el perderse por Colombia, las amistades que nos dejan. Así que vamos a disfrutar de la tarde de hoy. Llegamos a Guane, un pueblito súper histórico, colonialísimo. Un pueblito súper colonial. Llegamos acá a su parque principal. Estamos que como unos 15 minuticos de Barichara. Oigan, impresiones, ¿qué impresiones tienen ustedes? Vean cómo está esto de bonito. Súper cuidado, súper limpio. Mucho extranjero. Museo paleontológico y arqueológico. Isaías. Amigos, llegamos a Guane, un corregimiento de Barichara. Esto fue habitado por los Guane en su momento. Después del siglo XVI, con la llegada de los españoles, bueno, llegaron a hacer de las suyas en este lugar.
y se convirtió en un centro de adoctrinamiento de los indígenas sobrevivientes. La historia de este lugar es muy rica. También el tema de arqueología y paleontología se vive aquí. Hay muchos fósiles. Esto fue un lugar habitado por el mundo marino. Así que bueno, pueden venir a disfrutarse de este lugar. Ya nos vamos. Venimos acá con unos amigos que nos deja el camino. Así que bueno, ya conocen un nuevo lugar para venir a perderse por Santander. Vámonos pues. Guane, el corregimiento acá de Barichara. Vean sus casas coloniales, obviamente, sus artesanías, la gente vende fósiles, parce, por ahí. Así que bueno, ya dependiendo de sus gustos y lo que quieran hacer. Esto es un ancianato. De acá, ya el parcero allá, un nuevo amigo. Nos despedimos, vámonos para Barichara, de regreso a Barichara. Parceritos, y ya que conocimos Guane, hay un planzazo acá en Barichara para ir hasta allá. Nosotros nos fuimos en moto, pero el plan acá es irse de caminata por los tramos más emblemáticos de los caminos ancestrales de Barichara. Les estoy hablando del Camino Real. Ustedes van a pasar pues por unas rutas, unos caminos con unas cercas en piedra muy interesantes. Así que bueno, prográmense. Es una caminata de unos 6,5 kilómetros para que pues cuando vengan salgan a disfrutar de la naturaleza y el cañón, del cañón del río Suárez, que es toda la parte baja de acá entre Barichara y pues toda la otra parte de la montaña ya de la cordillera oriental. Así que ya saben, parceritos, una actividad más para hacer acá en Barichara. Y para terminar nuestro tiempo en estas tierras, no podíamos irnos sin un toque de aventura extrema. Nos dirigimos hacia Villanueva, muy cerca de Barichara, en búsqueda de una actividad que todos deben experimentar en su vida. Llegamos a volar parapente, donde nos recibió Carlos y todo su equipo y con quien viviremos esta grandiosa experiencia. ¿Qué tal? Bueno, tenemos un día espectacular de vuelo, está sabrosísimo. Idóneo. Tenemos una velocidad de viento y un paisaje santanderiano de lo mejor, muchachos. Bueno, les cuento a los que no han venido acá, tenemos al frente parte del Gran Cañón de Chicamocha, segundo cañón en importancia a nivel de América, algo súper excelente. Luego la gran mesa de elefantes que está al frente nuestro y la ciudad bonita Bucaramanga, al fondo allá vemos a Bucaramanga allá y tenemos esto que es parte de la cordillera oriental. Ay, parce, sí, allá está La Bucaramanga. tierra santanderiana, hermosísimo lugar. La idea del vuelo, ¿cuál es? Despegar de este punto A, ir adelante, arriba y a los lados y regresar. Si el clima nos cambia, tenemos una pista plan B, a la parte de abajo donde aterrizamos, el vehículo de la compañía va y nos trae chévere. ¡Fuego!
Son muchas las actividades que se pueden realizar en el pueblo más bonito de Colombia. Lo cierto es que después de vivir unas cuantas y compartir con su gente, Barichara se vuelve en un destino del que uno no se quiere ir. Si este capítulo ha sido de su agrado, no olviden suscribirse, darle like y comentar qué tal les ha parecido este encantador pueblo patrimonio. Comenten qué actividades y planes recomiendan para nuestra próxima vuelta a este imperdible de Colombia. Ya estamos listos para dejar Barichara y por supuesto no podemos irnos de acá sin el súper recomendado para que vengan a hospedarse. Les hablo de Nakuma Garden Hostel. Casa Nakuma, lo encuentran también. Y vean, es un lugar muy bonito, tranquilo, que combina la privacidad de un hotel con las vibras, con la sociabilidad de un hostel. Acá van a conocer gente de muchas partes del mundo. Vean por acá. Acá encuentran zonas comunes, el comedor, allá la cocina, su centro. No, es muy bonito, parceros, la verdad. La vibra acá espectacular de sus dueños, de su gente. Así que bueno, ya conocen el recomendado para que vengan a hospedarse por acá. Escuchen por allá francés, alemán, inglés. Así que salen, conocen gente de todo el mundo, se divierten y se expanden por todas partes. Así que ya saben, parceros, fuímonos. Vamos a continuar este viaje por Colombia. Vamos pues. Oigan amigos, nos despedimos, ahora sí arrancamos. Dejamos Barichara, el pueblo más bonito de Colombia, lo chuleamos de la lista. Vamos a dar un último recorrido acá por el pueblo para despedirnos de la mejor manera. Bueno, bajamos por aquí, llegamos a su plaza principal. El día para manejar el día de hoy, parceros, como siempre de buenas, muy bonito. Esperemos para que la ruta no esté lluviosa o algo. Pero vean, así nos despide Barichara el día de hoy, amigos. Vamos a despedirnos aquí del parcero Edward, que fue el encargado acá de guiarnos bastante, de apoyarnos. Es por aquí, por aquí, por aquí. Allá está su moto. Esta ya es la salida principal para llegar a San Gil, parceros. Y aquí está la moto del parcero. Manito, ya, con ganas de coger camino. Sí, parce. Parce, qué chimba, un saludito ahí, vea. Los hermanos que dejan la ruta acá, vea. Parce, qué chimba. Fino. Hágale, hermano, usted sabe que por esos casanares o en la ruta nos volveremos a ver. Hágale, hermanito, gracias. Esa vaina, a echarle ganas con todo yo. El kiss, ay, man, eso. Él le dice a su hermano que gracias y a su mujer también. Perrito, voy porque voy tarde. Hágale, hermanito. Hágale, todo bien, gracias. Chao, qué chimba, hermano. Bueno, nos despedimos ahora sí, parceros. Chuleamos de la lista Barichara. Vean, chuleadísimo. Espero les haya gustado este video de viajar y punto, parceros. Esto es perderse por Colombia. Si quieren saber cuál será el siguiente imperdible de Colombia o hacia dónde nos vamos, nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerden, numeral, perderse por Colombia, parceros. Hasta la próxima. Chao pues. ¿Me avisa, Marrita? ¿Va a levantarse ya? Parce, la nota. ¡Bravo! ¿Están grabando? Dale el punto rojo, no. ¡Mierda! ¡Bravo! Se me dio un gasto.